Una de las ramas más interesantes que existen es la del Character Concept Art. Es el desarrollo o diseño de personajes y vestimenta. Vamos a verlo. Una de las características que tiene este concept art, por lo menos para mí, es que me gusta mucho fijarme en la personalidad del personaje. Entonces, bueno, si tengo la oportunidad, pues, por ejemplo, hablo con el director creativo y le digo si me puede explicar con más detalle cuál es la intención del personaje, qué tipo de personaje quiere. Cualquier información que pueda obtener me va a ser muy válida para crear un personaje que yo me puedo creer y que va a ser mucho más interesante que si hiciese algo mucho más genérico. En este caso, bueno, pues yo hablé con el director creativo, ese era un general, quería que fuese muy chulesco, una especie de Robin Hood, un tío guaperas, que le gusta pelear, pero también le gusta luego la fiesta y vestir bien, pese a que está vestido con la ropa típica de la época de un militar. Aparte de esto, aquí tenéis mis referencias. Dediqué mucha parte de ese tiempo que tenía para la tarea en la búsqueda de referencias, en informarme y en educarme un poco en cuál era la vestimenta del militar de la época. En el caso de este militar, aunque es un militar real y un personaje conocido, no había ninguna imagen, ningún grabado ni ningún cuadro y por supuesto no hay ninguna fotografía porque no existían en la época. Así que me tuve que contentar con encontrar referencias de grabados de militares de la época. Al ser sobre todo Assassin's Creed, sabéis que les gusta ser meticulosos y minuciosos con los detalles. Entonces vi que Errol Flynn, que es este actor, es un actor de los años 50, que es el que hizo Robin Hood, la película original, le pegaba perfectamente este tipo de cara de galán, de actor de cine de los años 50, pícaro, y que era una referencia muy interesante a la hora de hacer el rostro de mi personaje. Aquí tenéis un poco de otras referencias. Referencias de pose. Vi que esta pose me parecía muy buena, no me gusta el brazo. Luego vi el brazo de este que me gustaba bastante. Y aquí tenéis el resultado. Aquí tenemos otro. Era una chica muy guapa, muy sexy, una chica joven, que no pertenecía a la alta sociedad, pero sí que se quería infiltrar. Entonces sí que hice este tipo de chica con una pose, como puedes ver, bastante más peligrosa, muy sexy, esta mirada que tiene muy felina. Me apetecía jugar mucho con una mirada muy, muy intensa. Le puse los ojos de color rojizo, como si fuese incluso el diablo, una mujer en fatal. Esta era la idea que tenía, jugar un poco con el fuego, con una mujer peligrosa. De ahí viene esta llama que hice también, que luego la puse en la parte de atrás. Por eso en este caso hice el personaje de frente y de espaldas, porque tenía un bordado muy interesante con una llama al estilo de la decoración que había en el Art Nouveau. Como detalle, aquí también tenía este personaje un broche, que hice una versión un poquito más grande aquí para que se viese, y de hecho la hice también en grande para el artista 3D, para que tuviese una referencia mucho más clara. Y aquí tenéis un poco de referencia de la joyería de la época, como veis, en la época de Art Nouveau todo era muy orgánico, sus referencias siempre eran la naturaleza, entonces decidí hacer una libélula. Y bueno, aquí otro un poquito más de referencias de joyería que podría utilizar en el personaje. Este personaje se llama Ceroine de Méricourt, no sé cómo se dice en francés. Y bueno, esta mujer era una de las primeras mujeres, pues esta señora fue una de las pioneras en ayudar a la revolución de las mujeres. De hecho, hubo una marcha de las mujeres que fue muy famosa en la Revolución Francesa y ella fue la que la lideraba. En este caso sí que había una referencia real de un grabado de la época, que es este, que bueno, no es una fotografía, pero por lo menos sí que te da un poco más de idea de cómo era el personaje. Y leí muchos libros y hablé también con un historiador y me dijo que era una mujer muy masculina y que vestía masculina. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué? ¿Tiene falda? ¿Tiene un sombrero? Yo la veo bastante femenina. Y dijo, no, si te fijas, esto de aquí, esta chaqueta, es una casaca. Las casacas son esto, una casaca masculina. Y de hecho, si te fijas también, los botones están en la parte derecha. Entonces, ese pequeño detalle ya definía que a esta mujer le gustaba vestirse con ropa de hombre. La verdad es que me gustó mucho trabajar en este personaje porque tenía mucha más historia de lo que yo pensaba en un principio. Como antes, busqué un montón de referencias, qué tipo de faldas, cómo eran los pliegues, qué tipo de ropa llevaba la mujer de la época y luego qué tipo de ropa llevaba el hombre de la época también. Estas son referencias de casacas, botas también, busqué qué tipo de botín. Y luego, bueno, también me dijeron que esta mujer no era una mujer muy femenina, es una mujer muy normal, que no se cuida mucho, no cuida su aspecto porque ya está lista para la revolución. Y luego, por ejemplo, puse detalles como que ella se cortaba su pelo. Y ahí ves un poco de trasquilones aquí y allá. No tiene un pelo bien cortado, pelo bastante sucio y dejado. Y una actitud, lo ves muy. Hasta en la pose me gusta un poco enseñar qué tipo de actitud van a tener. Una actitud chulesca, una pose de que no tiene miedo a nada. Eso es lo que quería conseguir. Bueno, otro ejemplo de que no solamente Character Concept Art trabaja en personajes, también se puede trabajar en criaturas. Esta imagen pertenece a Starling,
y es un juego de naves en el que vas conquistando planetas. Y bueno, aquí en realidad tenía que hacer un trabajo más de environment, pero decidí dar una vuelta de tuerca también y añadir también una criatura para que se vea muy bien con qué tipo de escala estamos jugando. Son naves enormes, pero que luego comparadas con este tipo de monstruos se empequeñecen. Y bueno, aquí me basé un poco en criaturas marinas. Me acuerdo que busqué referencias de corales, iguanas, para trabajar en mi personaje. Ahora que ya conoces todas las modalidades de concept art, en la siguiente lección te voy a explicar cómo buscar referencias. La clave para un buen concept art es una exhaustiva búsqueda de referencias. En esta lección te voy a explicar qué métodos sigo a la hora de buscar estas referencias y establecer unas pautas de trabajo. ¿Qué es lo que define que una pieza de concept art sea buena? O mejor aún, reformulemos la pregunta. ¿Qué factores determinan que un o una concept artist sean buenos? Bueno, yo creo que hay dos factores imprescindibles e interesantes de matizar. Uno, la experiencia. El tiempo dedicado a algo va a definir si se hace mejor o peor. No hay más. Los años de experiencia y las horas puestas de práctica son las que van a definir que seáis buenos artistas en el futuro. En este caso en concreto, bueno, pues aquí estáis todos estudiando y preparándoos con este Basics de Doméstica de Photoshop enfocado a concept art. La segunda, pues referencias. Yo creo que en mi día a día, cuando hago una tarea, el 50% la dedico a la búsqueda de referencias y el otro 50% a la creación en sí de la pieza de concept art o ilustración. De hecho, cuando hago una estimación de mi trabajo, también incluyo el tiempo en el que voy buscando referencias e informándome del tema. Así que creo que es muy importante. Una buena pieza va a ser buena también porque se nota que hay una búsqueda de información detrás, en la que el artista ha puesto su empeño y su tiempo en conocer el tema que va a tratar. Y si es algún tema original, siempre se pueden buscar referencias para que te inspiren, tener la cabeza llena de ideas y conceptos para crear tu pieza. ArtStation, para quien no lo conozca, es un portal, es una comunidad de artistas gigante, bastante centrada en concept art, sobre todo para videojuegos, cine, etc. Y bueno, durante 6-7 años ha sido como la Biblia del concept art. Todo el mundo está aquí, todo el mundo tiene su portfolio y por supuesto yo también vengo aquí una vez por semana, por ejemplo, pues para ver qué es lo que han hecho mis artistas favoritos. Es una página excelente, hay arte de muchísima calidad. Antes de empezar un nuevo concept, intentaría buscar inspiración en otras cosas porque podéis conseguir el efecto rebote. Creo que es mejor fijarse en una fotografía o en naturaleza que inspirarse en el concept art porque corres el riesgo de copiar mucho lo que han hecho otros. Por eso, bueno, intentaría un poco evitar esta página, sobre todo nada más empezar un nuevo concept. Como siempre, Google es mi primera opción a la hora de buscar imágenes. Un consejo, si buscáis referencias, no os conforméis con los primeros resultados. Si buscáis, por ejemplo, armadura, la gracia de esto es el investigar, el guardar exactamente y ver exactamente qué referencia es la que vais a utilizar y que os hace falta. Intentar un poco ir más allá, buscar tipos de armadura diferentes, pues por ejemplo, japonesa o medieval, lo que se os ocurra. Tampoco, por ejemplo, si hay que hacer una armadura, no hace falta que solamente busquéis fotos de armaduras, podéis buscar materiales, por ejemplo. Esculturas clásicas, podéis encontrar algún material que os inspire. Por ejemplo, podéis hacerlo de bronce o de mármol y guardar, por ejemplo, a lo mejor un material dorado y negro que os puede inspirar para vuestra armadura. ¿Otros sitios que me sirven de inspiración? Pues Flickr. Flickr está muy bien también. Es una comunidad de fotógrafos increíble y muy grande y aquí puedes buscar bastantes referencias que pueden ser muy útiles. Esta está genial. Photobash.org, sobre todo para gente que le guste utilizar mucha textura o meter algo de fotografía en sus concepts, tienen unos sets de fotografías que están limpias, perfectas para utilizar como referencia, pero también para meter en vuestro concept art. Hay momentos en los que igual se puede meter alguna textura o alguna parte de alguna foto y luego pintar encima para generar algo un poco más realista. Hay packs que son gratuitos. Puedes buscar aquí también lo que tienen. Mira, por ejemplo, tienen urbano, naturaleza, personajes, etc. Militar. Hay un montón de referencias. Los packs no son muy caros. Fíjate, por ejemplo, algunos son gratis como cero, pero luego hay packs de $5, $6, están bastante bien. Así que miradla que está muy bien. Pinterest es una galería que está muy bien para pillar ideas, pero referencias para concept creo que no, porque normalmente los resultados son muy parecidos. Siempre sale el mismo resultado. Pero el problema es que todas las fotos de Pinterest están bastante escogidas, ya por defecto. Entonces, si buscas algo para referencia, seguramente a todos los que en Pinterest busquen esa referencia les va a salir la misma o las mismas referencias. Así que la evitaría.
Otra muy interesante que me encanta es Google Arts and Culture, sobre todo para búsqueda de vestimentas, materiales, esculturas, etcétera, o pintura clásica, viene súper bien. Me encanta meterme aquí y buscar desde Rembrandt. Es que tienes toda la colección de Rembrandt, desde dibujos hasta pinturas, grabados, etcétera, y a una calidad increíble. Le dais aquí y fijaros qué maravilla de fotografías. A mí me encanta, me parece ya no solo como búsqueda de referencias, sino también como entretenimiento. Cuando necesito un poco de inspiración o quiero desconectar un poco, me meto aquí, me meto a alguna colección o a buscar colecciones extrañas que nunca pensaría y puedes encontrar cosas muy interesantes que de otra manera sería muy difícil encontrar. Pones turco y es que vais a encontrar de todo también. Es lo que te digo, es como tener todos los museos del mundo a tu alcance. Es impresionante. Y más o menos parecida tenemos la del Met, el Metropolitan Museum de Nueva York. Lo bueno que tiene esta página es que sus colecciones son gratuitas, están de dominio público, entonces puedes utilizar estas fotos para cualquier cosa. Imagínate que estoy haciendo un concept de un escenario que tiene un cuadro y puedo incluso coger una foto de aquí de un cuadro y pegarla directamente porque no tiene ningún copyright. Si vais aquí, por ejemplo, a la colección, podéis ver colecciones que tenéis, pero directamente también podéis buscar aquí. Vais a alucinar con la cantidad de obras que tienen. Es uno de los museos más increíbles del mundo. Así que si la dais aquí, por ejemplo, es de dominio público, como veis, y os deja descargar la imagen. Y sobre todo encima a veces tenéis diferentes vistas. Y las imágenes tienen una resolución bastante buena. Ya has visto cuáles son las herramientas que yo utilizo a la hora de buscar referencias. Pero te animo a que tú también busques tus referencias en otros sitios. Cine, películas, otras páginas web. Esto te será muy válido para realizar la siguiente lección, que va a ser la creación de un mood board. Vamos a aplicar todo lo aprendido en la creación de un mood board. Este mood board va a ser la base para el diseño de tu personaje. Vamos a ver cómo hacerlo. Mi último descubrimiento para organizar referencias se llama PureRef y aquí podéis descargarlo. Es gratuito, si ponéis aquí 0, pues no pagáis nada. Si queréis poner aunque sea 1 euro, 5 euros o 10 de donación, seguro que lo agradecerá bastante. Aquí tengo ya el programa, voy a abrirlo y básicamente PureRef es solamente una pizarra en negro. Lo que podéis hacer aquí es una pasada, básicamente es organizar vuestras referencias. Si por ejemplo tenéis una escultura aquí que os gusta, podéis copiarla directamente, vais a PureRef, control V y la pegáis. Podéis tener tantas referencias como queráis, es casi infinito. Yo voy a abrir uno que tengo ya, que he hecho para este curso de doméstica, y como veis aquí tengo todas mis referencias. Para hacer zoom, con el ratón, pues con la rueda hacéis zoom. Si tenéis tableta, pulsáis Z y arrastráis arriba abajo y también podéis hacer zoom. Como veis es infinito, podéis organizar las imágenes, podéis arrastrarlas y ponerlas donde queráis. Yo aquí tengo mis cascos, aquí tengo referencias de armadura, aquí alguna textura, por si pongo algo de tela, una referencia de cómo se ve la tela. Si queréis hacer una imagen grande directamente, clic, veis, y os lleva a la imagen que queráis, y os la deja en grande. Aquí veis un poco el tema que quería explorar. Soldados con máscaras antiguas. Me gusta mucho esta imagen de Assassin's Creed, es de mi colega Jeff Simpson. Esta la hizo para Assassin's Creed de Egipto. Y bueno, como veis, me gusta mucho esta idea de mezclar con algo muy detallado, muy artístico, con el concepto de la guerra con el arte. Como habéis visto, podéis copiar la imagen directamente y pegarla. También podéis arrastrar las imágenes de vuestra carpeta. Aquí tengo unas referencias que he cogido también de soldado. Arrastras directamente y como ves, te las categoriza y te las arregla enseguida. Va súper bien. Podéis poner también con control N una nota por si hiciese falta. Si por ejemplo tenéis una imagen un poco pequeña y la queréis más grande, pulsáis control y alt y arrastráis y podéis tener también más grande. Podéis rotarla. Bueno, es que es una maravilla. Yo desde que soy director de arte y descubrí esta aplicación, en casa la utilizo, pero también en el trabajo. He casi obligado a todo mi equipo a que se sumen a PureRef. Porque nos viene muy bien, en vez de tener un montón de carpetas con muchas imágenes que no sabes muy bien cuál es la que te gusta y cuál no, tenemos un solo archivo con imágenes categorizadas, las podemos poner donde queramos, yo puedo dejar mis notas, etc. Va muy bien. Luego eso podéis copiar y pegar enseguida. También podéis copiar directamente aquí. Bueno, hacéis clic en la imagen, copia o control C
vas a Photoshop si quieres y la puedes pegar también. Es que es muy, muy versátil y funciona muy bien. Así que recomiendo que si tenéis un rato, descargarla. Como digo, es gratis, pero podéis donar algo de dinero y probarla porque viene muy bien. Sobre todo porque tenéis todas las referencias de golpe. Ahora que ya tenéis instalado PureRef, os recomiendo que hagáis lo mismo que yo. Abriros un panel nuevo y a buscar referencias. Id a Google, a la página de Google Arts, a la de Metropolitan Museum, Flickr, lo que queráis. Crearos vuestro propio moodboard. Pensad, por ejemplo, eso, que sí que vamos a hacer un personaje. Esta sí que es la tarea principal. Pero no por ello tenéis que seguir el mismo concepto que yo estoy haciendo. No hace falta que sea un soldado y con inspiración en máscaras clásicas. Podéis buscar inspiración en máscaras turcas o africanas. O más allá, no hace falta hacer un soldado. Igual podéis hacer un mago o un personaje femenino. No hace falta que sigáis exactamente este concepto, mientras tengáis en cuenta que será un personaje. Dedicad 1 hora, 2, 3, las que creáis necesarias para entender un poco qué es lo que queréis hacer, porque si dedicáis el tiempo suficiente, enseguida la creatividad va a surgir en vuestro cerebro, vais a pensar en muchas cosas diferentes y vais a estar mucho más emocionados y con más ganas de hacer y de trabajar, así que espero que hagáis un buen trabajo de referencias y si queréis incluso lo podéis compartir con vuestros compañeros. Bueno, ya tienes listo tu moodboard, así que en la siguiente lección te voy a explicar cómo ajustar los valores de la tableta gráfica. Si nunca has utilizado una tableta gráfica o no estás muy familiarizado con ella, te voy a explicar en esta lección cómo configurarla para sacarle el máximo partido. Vamos a verlo. Para la realización de este curso no es necesario el tener una tableta gráfica, pero sí que es verdad que es recomendable. La versatilidad de una tableta gráfica es inconfundible, es increíble comparada con un ratón. Un ejemplo es que la tableta gráfica acepta presión. Con un ratón, por el contrario, no tiene presión y se te va a quedar una pincelada muy dura y sin control. Entonces, seguramente no vas a conseguir los resultados que te gustaría conseguir. Antes de empezar con Photoshop, pues vamos a configurar la tableta. Vamos a Windows o en Mac, buscamos Wacom y aquí tenemos esta app que se llama Wacom Tablet Properties y aquí tenemos nuestra pantalla de configuración de tableta. Es bastante simple. Si damos a Pen, aquí, pues tenemos la configuración del lápiz. En Pen podemos tocar la sensibilidad de la punta. Esto es cuanto más apretemos, ¿lo veis? Hará más presión o menos. Yo suelo apretar bastante, entonces siempre tengo aquí puesto la presión del lápiz. Pero en un rango de aquí a aquí más o menos está bastante bien. Si no sabéis cómo hacerlo, lo dejáis por defecto a mitad y ya está. El tilt es cuando ponéis el lápiz en ángulo. También detecta presión el lápiz de Wacom, si pintáis un poquito en ángulo. Yo lo dejo en normal porque a mí me va bien así. Double click es cuando hacéis doble clic, pues la velocidad a la que queréis que Windows te detecte y habéis hecho un doble clic. Yo lo dejo también por defecto y ya me sobra. Aquí en los botones, el clic, la punta va a ser el clic normal, por supuesto, para poder dibujar. Aquí abajo lo tengo como botón derecho para abrir menús, etc. Y este es más personal. Yo lo tengo puesto como middle click, el botón central del ratón. Pero si queréis algún otro, hay gente que utiliza este botón para otras cosas como borrar o hacer zoom, etc. Si le dais aquí a esta pestaña de Eraser, es la goma de borrar, y algunas, no todas la tienen, pero Wacom en general la tiene. Hay gente que lo utiliza, yo la verdad es que no. Y aquí pues también tenéis la opción de que tenga más sensibilidad a la presión o no. Yo lo dejo también tal cual. Y en funciones. Funciones sí que aquí depende del gusto de cada uno. Yo lo tengo todo deshabilitado, como veis. Si miráis, algunos modelos de Wacom u otras marcas tienen estos botones de aquí. Tienen esta barra de aquí que es para hacer scroll o zoom y luego aparte algunas también tienen esta pantalla de aquí que sea también sensible al tacto. ¿Qué pasa? Que no me quiero acostumbrar a estos atajos de teclado. Hay mucha gente que aquí, por ejemplo, tiene configurado este botón de aquí para que haga zoom, este de aquí para que te abra un pincel nuevo, etc. Si yo me configurase esto así, ¿qué pasa? Que luego a la hora de cambiarme de tableta tendría que volver a configurar toda la tableta otra vez, que no fuese mía. Entonces yo prefiero hacer cualquier configuración, si tengo que hacer algún atajo para abrir un pincel nuevo, zoom, etcétera, lo hago todo desde el teclado. Porque sé que teclado va a haber siempre. Como digo, esto es personal. Si a vosotros os gusta mucho más tener esas teclas, son muy útiles. Yo conozco a compañeros de trabajo que las utilizan y les viene muy bien. El touch strip normalmente se utiliza para hacer zoom, lo ves, o scroll. Yo también lo tengo deshabilitado. Y en estas dos no tocamos nada. Si por alguna razón en un futuro veis que
tenéis Photoshop y la presión no os funciona, da igual cuánto apretéis, que la trazada del pincel se queda igual, es porque tenéis esto desactivado. Así que por si acaso activarlo, ¿vale? Y poco más, esto es más o menos lo que hay que ver en propiedades de Wacom. Daros una semana o así para desarrollar esta actitud de manejar la tableta y os irá de maravilla. Ahora que has aprendido a configurar tu tableta, en la siguiente lección vamos a ver cómo funciona el espacio de trabajo. Vamos a ponernos manos a la obra con Photoshop, pero para romper el hielo, os voy a explicar en esta lección cómo desentramar su interfaz. Vamos a verlo. Ahora sí que sí, quizá da un poco de miedo enfrentarse por primera vez a un software, no saber muy bien dónde empezar y dónde clicar. Como veis aquí hay muchas cosas en el espacio de trabajo, hay un menú extensísimo por aquí, hay unos paneles aquí con herramientas y cada vez que clico en algo también cambia lo que aparece aquí. Tenemos aquí otros paneles con muchas pestañas también. La buena noticia es que Photoshop no es un programa que estaba pensado para hacer ilustración o hacer concept art. Photoshop, como dice el nombre, era un programa y es un programa de edición de fotografía y retoque fotográfico. Entonces hay muchísimas herramientas que no nos hacen falta. Lo que yo quiero enseñaros es a cómo utilizar el programa, pero enfocándolo al concept art. Vamos a ir yendo por todo el espacio de trabajo y enseñaros un poco en qué consiste cada cosa. Voy a ir con tiempo, ahora voy a hacer un repaso general solamente de qué consiste el espacio de trabajo y luego poco a poco tranquilos que iré enseñándoos qué es cada cosa y qué es lo que hace. A esto de aquí le llamamos el espacio de trabajo y es donde tendremos nuestro documento o documentos. Aquí a la izquierda tenemos el panel de herramientas, que hay muchas. Si lo queréis tener en otro sitio, mantenéis pulsado y lo podéis dejar fuera y arrastrarlo y dejarlo donde más os convenga. Si queréis tenerlo, por ejemplo, enganchado, lo arrastráis al límite de la pantalla y veis esta banda azul, significa que se puede pegar. Por ejemplo, si eres zurdo lo puedes tener aquí, yo lo dejo en la izquierda, que estoy acostumbrado, y así es como suelo trabajar. Todas estas herramientas luego lo explicaré en su siguiente capítulo. En este panel, cada botoncito es una herramienta, y como veis el panel de aquí de encima es el correspondiente a cada herramienta. Aquí tenemos los menús, y podréis abrir documentos, cerrar, importar, añadir capas. Todo lo que se puede hacer aquí, pues se puede hacer con los menús también. Luego los veremos en más detalle. Y aquí tenéis unos paneles, que son ventanas, que básicamente los puedes configurar como tú quieras. Son como pequeñas ventanas que son las que sueles utilizar más a menudo en Photoshop y es para tenerlo mucho más a mano. Tu panel de capas, tu panel de color, panel de propiedades, panel de pinceles, lo que tú quieras. Puedes añadir tantas ventanas como quieras y también meterlas y organizarlas en pestañas, como veis. Imagínate que, por ejemplo, quiero tener esta pestaña de paths aquí. La puedo arrastrar y meterla en el panel. Si queréis eliminar un panel, por ejemplo, a mí este de Libraries no me interesa para nada. No lo necesito, así que le podéis dar aquí, a las tres rayitas de aquí, al menú, y elegís Close, lo cerráis. Si por alguna razón, por ejemplo, os equivocáis, de repente habéis minimizado alguno o habéis perdido algún panel, no sabéis dónde estáis y no sabéis cómo arreglarlo, no os preocupéis. Aquí en este menú de aquí, que no lo había explicado aún, le dais aquí, tenéis diferentes espacios de trabajo predefinidos de Photoshop. En el que estábamos nosotros era Essentials. Si le damos aquí a Reset Essentials, vamos a resetear el panel tal como estaba cuando empezamos aquí y no ha pasado nada. Esta ventana que no quería también, pues la vuelvo a quitar, close y la cerramos. Lo bueno de esto es que te puedes hacer muchos paneles o puedes pasar por diferentes paneles, depende de lo que hagas. Pues la gente que hace 3D, diseño gráfico y web, por ejemplo, pues tienen el panel de texto, que es más importante para ellos. El panel de pintar, los pinceles aquí. Hay cosas que a mí no me interesan, por ejemplo, Properties no me gusta, pues lo quito. Y ajustes tampoco. Lo dejo más tranquilo. El panel de color y capas. Para mí son más importantes, pero podemos añadir muchos más. Por ahora voy a dejar estos dos para que no os aturulléis. Swatches son colores predefinidos que hay aquí que puedes cargar. A mí no me interesan, mucha gente los utiliza. Yo no, yo solamente me guío con el panel de color. Así que los swatches también los cerramos, menos lío. Y el panel de color lo podéis utilizar así,
Pero es verdad que de las últimas versiones han añadido una rueda que para mí es mucho más cómoda. Entonces podéis elegir color así. Aquí elegís, por ejemplo, el color que queráis y aquí tenéis todo el espectro. Está bien, pero a mí me gusta mucho más la rueda. Le dais aquí a los 3 rayitas que significa el menú del panel y aquí elegís la tercera opción que es Color Wheel. Dais clic y aquí sí que tenemos una rueda de color que es muy parecida a la otra, pero a mí me conviene mucho más. Es mucho más fácil para mí ver los colores así. Lo voy a hacer un poquito más pequeño, el panel, que creo que está muy grande, y así me sobra. Hay cosas que me interesa tenerlas más a mano, como son el panel de color y el panel de capas, porque estoy todo el rato trabajando con ellos. Luego hay otros que podemos añadir o quitar. Si por ejemplo quieres añadir un panel, lo más fácil es ir al menú de Windows y aquí cada opción de estas es un panel diferente. Así que imaginaros que quiero abrirme un panel de brushes, que es de pinceles. Hago clic y se me ha abierto aquí, se me ha quedado aquí en pequeñito en un botón, ¿lo ves? Y cuando hago clic se me expande. No se ha metido aquí, lo podría dejar aquí si quería, ¿eh? ¿Qué pasa? Que si tengo muchos paneles, al final, voy poniendo paneles, se me va a quedar todo muy lleno. Por eso, por ejemplo, este panel de brushes, que lo voy a utilizar, pero no siempre, prefiero tenerlo en esta barrita de aquí, que para mí son como mis shortcuts, es la herramienta de atajos. Entonces, en el momento que quiero ir aquí a cualquier de estos paneles, en vez de tenerlo todo el rato visible, que puede ser bastante molesto, sobre todo teniendo en cuenta que igual hay gente que trabaja en un portátil con una pantalla un poco pequeña, pues tienes aquí tantas ventanas como quieras. Abrir otra, por ejemplo, fuentes, para añadir fuentes. Entonces cada vez que quiero añadir una fuente o cambiar algo, de tenerla aquí, o este panel, todos abiertos a la vez, sería un follón. Aunque a veces me pasa que los dejo todos abiertos, pero lo mejor que puedes hacer es, pues, mejor metes aquí o aquí. Los voy a quitar, que no me hacen falta ahora. Otro panel que me gusta mucho es el de Tool Presets, que luego lo veremos desde aquí. Clic, y también lo voy a dejar aquí. Luego os explicaré más adelante lo que significa cada uno, ¿vale? El navegador, que también lo utilizo a veces. Cada panel, si os dais cuenta, aunque sea este de brushes, lo podéis agrandar lo que queráis. Entonces cada vez que hacéis clic se esconde, pero cuando se abre podéis tener el panel del tamaño que vosotros queráis. Y bueno, imaginaos que por ejemplo ahora tenéis los paneles de la manera que os gusta. A mí no me gusta. Imagínate que ahora por ejemplo tienes este espacio de trabajo y te gusta como lo tienes. Y imagínate que en un caso te equivocas y has quitado una ventana y no te acuerdas cuál era. O se te cierra Photoshop por error y no habías guardado y cuando lo abres ya no tienes las ventanas como te gustaban. Yo lo que haría es me guardaría esta configuración como un espacio de trabajo mío. Clic en la ventanita de antes, aquí. Puedes hacer un nuevo espacio de trabajo. Y en New Workspace o nuevo espacio de trabajo, haces clic y lo llamas como quieras. Es luego, pues esto lo puedo compartir con vosotros en el foro y lo podéis tener también como yo lo tengo. Aparte de guardar paneles, también en espacio de trabajo puedes guardar hasta tus atajos de teclado, porque los puedes customizar. Los menús, y yo voy a poner todo, guardo todo. Imagínate que ahora sin querer, lo que pasaba antes, me he equivocado, he cerrado una ventana que no sé ni dónde está, ni no sé cuál era. Tranquilamente ahora voy a mi espacio de trabajo, le doy a Reset y se me va a quedar como lo teníamos antes, todo limpito y sin problemas. Vamos a abrir una imagen y vamos aquí en el menú a File o Archivo en español y luego a Open o Abrir, Control O en el teclado. Aquí ya tenemos nuestra imagen, podemos elegir la que queráis. Elijo esta y aquí veis que justamente se posiciona en el centro del espacio de trabajo. Aquí aparece en una pestañita. Si cogéis la pestaña y arrastráis como siempre, lo veis, podéis sacar la imagen fuera. Y si queréis volver a ponerla dentro de la pestaña, pues arrastráis otra vez y cuando veáis el marco este azul, optáis y se queda otra vez pegada en la pantalla. Si queréis ver vuestra imagen a pantalla completa en vuestro teclado, si pulsáis la tecla tabulador o tab, veis que desaparece todos los paneles del menú y todos los menús, que queda todo el espacio limpio. Está muy bien para visualizar la imagen sin ninguna distracción. Os digo esto porque a mí me pasó al principio, sobre todo cuando no conocía Photoshop, que sin querer le di a la tecla de tabulador, me desapareció todo y entré en modo pánico, porque no encontraba nada y no sabía qué hacer. Entonces, bueno, no entréis en pánico, le dais a tabulador otra vez y os vuelve todo al estado original. Ahora que ya estás familiarizado con el espacio de trabajo, en la siguiente lección te voy a explicar cómo navegar por el documento.